Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. En la pestaña de comunidad, precisamente, creo que fue ayer o antes de ayer, os comenté que iba a abrir o me gustaría abrir una sección de cine, de música y también de series de televisión de las décadas de los 70, de los 80 y de los 90. Y aquí tenéis el primer vídeo como presentación de esta nueva sección que promete ser apasionante. Quedaros conmigo en esta nueva sección porque sinceramente me voy a cargar de nostalgia, porque yo nací en la década de los 70, tuve mi niñez en la década de los 80 y mi adolescencia en la década de los 90. Y voy a hablaros de mucha nostalgia, de muchos recuerdos que viví en aquella época, pero todos a través precisamente de sus películas más representativas. Algunas a lo mejor no habéis oído hablar de ellas, van a ser títulos muy especiales, muy escogidos de aquella época, de bandas sonoras de aquellas películas, de la música disco y de la música pop, que en aquella época fue, por así decirlo, su culmen, fue lo más de lo más en lo que música pop en los 80, en la década de los 80 se refiere, y también de series de televisión que aquí en España tuvimos el privilegio de ver, todas ellas cargadas pues de recuerdos, como os voy a ir mencionando prácticamente a partir de ahora en nuestra nueva sección. En esta nueva sección ya os digo que nos vamos a cargar de esa nostalgia que hoy en día parece volver a inundar series de televisión como Stranger Things, películas como Verano del 84, como Ghost in the Shell, como Blade Runner 2049, todas aquellas las tenéis comentadas también en el canal, excepto Ghost in the Shell, que la subiré dentro de poco, la crítica, la película que hizo Scarlett Johansson, también de bandas sonoras inolvidables de las películas de aquella época, con esas canciones tan maravillosas como por ejemplo el Axel Foley de Harold Heftermeyer, de Superdetective en Hollywood, por poneros solo un ejemplo, y también, ya os digo, de series de televisión muy representativas de aquellas décadas. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de las películas, de las bandas sonoras, de la música y de la serie de televisión que os iré comentando a lo largo de la vida de esta sección, que ya os digo promete ser apasionante y muy larga, porque son tantas las cosas de las que hay que hablar de la década de los 80, vamos a hacer especial hincapié en los 80, pero también hablaremos de los 70 y de los 90, que va a ser completamente inabarcable. Ya aquí en el canal os he hablado de muchas películas de la década de los 80, pero las que voy a dedicar a esta sección, a la retrosección, van a ser títulos muy escogidos que tuvieron un gran éxito en su momento o incluso todo lo contrario. Títulos que no tuvieron éxito pero con el tiempo se han ido convirtiendo en pequeñas piezas de culto. Por ejemplo, tenemos aquí, que hace poco me la compré en Blu-ray, bueno, hace poco, hará aproximadamente ya varios meses, la colección de Pesadilla en Elm Street, con aquel protagonista tan ochentero que fue Freddy Krueger. ¿Quién nos recuerda la primera película donde salió Johnny Depp en 1984? Fue precisamente uno de sus primeros papeles. Pero también ya había hecho sus pinitos, incluso después, en aquella serie también olvidable que se llama Corrupción en Miami. Vamos a hablar, por ejemplo, de un clásico de los videoclubs de John Carpenter llamado Golpe en la Pequeña China. ¿Quién no se acuerda de Kurt Russell y de Kim Cattrall adentrándose en esa especie, esta película tan extraña pero tan fascinante, cuyos personajes nos recuerdan al videojuego de Mortal Kombat? También hablaremos, que me lo habéis pedido mucho, de la película Heavy Metal. Esta película, además, realizada, no apta evidentemente para menores, pero basado en un cómic prácticamente del mismo nombre, que tenía muchísimas viñetas, muchísimas historietas, pues todas ellas de fantasía, de ciencia ficción, pero enfocado, digamos, a un público más adulto. También que nos recuerda, por ejemplo, las revistas de Creepy, de Dossier Negro, de Bumpus, todas aquellas con esos extraordinarios, excelentes dibujos que yo también he practicado con el tiempo y yo os enseñaré unos cuantos. Me acuerdo de una película que seguramente muchos de vosotros no habéis visto, pero que fue una de las más representativas y más interesantes del año 84, que fue El Experimento Filadelfia, de Michael Paré y de Nancy Allen, la mujer de Brian De Palma, basado en un acontecimiento supuestamente histórico, en el que se hicieron, o la Marina de los Estados Unidos hicieron una serie de experimentos y que causó un auténtico viaje en el tiempo, aunque evidentemente esto está realizado así, para que sea evidentemente una película. Y también uno de los títulos estrella de Arnold Schwarzenegger dentro de los años 80, como fue Comando,
Una película muy representativa, que yo tengo aquí en formato Blu-ray en el montaje del director, muy representativa de lo que fue el cine de los 80, o mejor dicho, el cine de acción de los 80, en el que también estuvieron Brian De Palma, que estuvo Walter Hill, quien nos recuerda Límite 48 horas con Eddie Murphy, con Nick Nolte, una película fascinante que yo también aquí comentaré. Y sobre todo, una película que yo tengo muchísimo cariño porque es de una de mis grandes colecciones, o que es una película de dibujos animados basada en mi colección de Transformers. Acordaos del vídeo que hice con James Wallstein enseñando mi colección, que fue la película animada de 1986 del mismo título, Transformers The Movie, una película que le da 1000 vueltas a todas las realizadas por Michael Bay, y que además nos presenta a un personaje fascinante, que es el destructor de planetas llamado Unicron, del cual yo también tengo la figura de 40 centímetros de alto. Os la enseñaré cuando comentemos la película. Y también una película que yo realmente considero que es uno de esos placeres un poco, digamos, venidos a menos que tenemos, pero que fue un clásico de los videoclubs y que quién no la vio en aquella época. Siempre que la iba yo a alquilar, siempre estaba alquilada, pero por fin ya la pude ver porque su portada era impresionante, pero que luego era un auténtico despiporre cuando la vi en televisión. Os estoy hablando de Hathor el Poderoso, una película digna de que la hubiera realizado la Cannon Films italiana. La realizaron, evidentemente, debido al éxito que tuvo Conan el Bárbaro. Y la verdad es que la película no puede ser, digamos, más cutre. Pero yo me la compré por 2 euros. ¿Quién no tiene a Hathor el Poderoso con 2 euros? Protagonizada por un tal Miles O'Keeffe. La verdad es que la película es parecida a la del Señor de las Bestias, pero en plan italiano. De todas estas películas y de muchísimas más de los años 80 os hablaré, y también de los 90, os hablaré en esta sección que promete ser, ya os digo, apasionante y llena de recuerdos y de nostalgia. Yo soy una persona, me considero una persona muy nostálgica, y a lo mejor en uno de estos vídeos puede que realmente incluso me emocione, porque soy una persona, ya os comentaré unas cuantas cosas sobre mí, soy una persona que sigue pensando la máxima de recordar es volver a vivir. También hablaremos, por supuesto, de música, de bandas sonoras, pero de grupos musicales de los 70 y de los 80. En lo que se refiere a bandas sonoras, para mí, la banda sonora que seguramente es la más vendida de la historia del cine, es la de Fiebre del sábado noche con los Bee Gees. La película la comentaré dentro de poco en el canal, en la sección habitual de críticas cinéfilas, y que supone la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Todos los títulos son realmente magníficos. Ya os comentaré también la historia de cómo los Bee Gees y cómo se reeditó o cómo se editó esta magnífica banda sonora que para mí es totalmente inolvidable. Otra de los clásicos de los años 80, y que yo le tengo hace ya muchísimo tiempo el DVD, mejor dicho el CD, es de Phil Collins, sus Greatest Hits. Para mí Phil Collins fue uno de los, o sigue siendo ya, aunque si hablamos de los años 80, uno de los grandes exponentes musicales de la música pop de los años 80. Prácticamente casi todas sus canciones yo las considero como clásicos de la música pop y totalmente inolvidables. Mi favorita es Another Day in Paradise, que la he oído miles y miles de veces y no me canso de oírla una y otra vez. Y además que todas ellas, todas las músicas de Phil Collins, todas sus canciones son muy evocadoras. Son todos sentimientos, son todo amor, todo respeto y también ritmo y alegría. Pero sobre todo la reina, o lo que yo considero la reina de las discotecas de los 80 fue Donna Summer. Para mí Donna Summer, que ya por desgracia no está en este mundo, falleció hace pocos años, sus títulos, sus canciones, la verdad, evocan a una época ya pasada y a un estilo de música que ya, pues prácticamente no es que haya caído en desuso, es que ya no se lleva prácticamente. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que Donna Summer fue una de las grandes cantantes de la época de los 80 junto a Whitney Houston y a Tina Turner. ¿Cómo no? En lo que se refiere ya, por ejemplo, a series de televisión, os voy a comentar muchísimas de aquella época. ¿Os acordáis de los grandes culebrones que fueron Dinastía, Falcon Crest, Dallas? Todas ellas, en bastantes temporadas, las tengo en formato DVD y me las he visto todas, evidentemente.
y os comentaré pues muchos vericuetos y muchas anécdotas de todos los rodajes y de todo lo que supuso la serie, o mejor dicho, todas esas series aquí en España, sobre todo Falcon Crest, por lo de los viñedos precisamente. Series como por ejemplo, a la que yo tengo muchísimo cariño y que tengo por aquí, a ver si veo el DVD, precisamente, pues la tengo aquí. La chica de la portada que os he puesto, no la que está al lado del Lamborghini, sino que la que está a vuestra derecha, es la actriz Connie Sellecca, bellísima, que tuvo además un momento de apogeo en dos series que fueron El Gran Héroe Americano, junto con William Katt. La verdad es que una serie bastante cutre vista hoy en día, pero que a mí pues me trae, como todo ello, muchísimos recuerdos porque yo la veía cuando era pequeño, en el verano, junto con mis primos, y nos reíamos mucho. Me acuerdo cuando en el primer capítulo de Hada le dan a William Katt esa especie de, como os diría yo, como que parece de traje de Superman, pero que en realidad como si fuera más un pijama. Está más cerca de ser un pijama que un traje de Superman. Y que cuando pretende volar, se le acerca a un niño pequeño y dice: Superman da 3 pasos, corriendo, medio corriendo, y luego se echa a volar. Y entonces cuando este hombre lo hace, además en una secuencia muy graciosa que dice: vaya, parece que este traje vino sin libro de instrucciones, y que poco a poco, capítulo a capítulo, va pues forjándose como un pequeño superhéroe en la ciudad donde vive. Él es profesor, el papel de William Katt, que además estuvo a punto de ser Luke Skywalker en las películas de George Lucas, y que supone para mí una serie, pues digamos, muy sencilla, pero llena de inocencia y de candor. Pero para mí una de las series más representativas de la década de los 80 por el estilo y por las modas fue precisamente Hotel, protagonizada por James Brolin y por Connie Sellecca y Anne Baxter. Cuando hice la review, por ejemplo, de Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz, os comenté el maravilloso duelo interpretativo que hay entre Bette Davis y Anne Baxter. Pues en esta serie, precisamente, la dueña del hotel de la serie, en el episodio piloto, es Bette Davis. Pero cuando luego empezó la serie, la sustituyó a Anne Baxter. James Brolin fue uno de los actores más prolíficos en la década de los 80, con multitud de series y de películas, todas ellas para televisión, y padre de Josh Brolin, uno de los componentes de los Goonies y el famoso Thanos de los Vengadores. Pero si yo comento esta serie es evidentemente por una de mis actrices favoritas de aquella década, que es la bellísima y guapísima Connie Sellecca. A Connie Sellecca la vimos también en el Gran Héroe Americano, pero sobre todo en esta serie que hace el papel de la pareja de Josh Brolin. Josh Brolin es el dueño del hotel, ella digamos que es las relaciones públicas, pero que en el episodio piloto de esta serie lo que hace precisamente Connie Sellecca es entrar en el hotel sin trabajar, porque estaban buscando unas relaciones públicas, y directamente ella empieza a hacer anotaciones en una libreta de todas las actividades del hotel. Y cuando llega Josh Brolin y la ve allí trabajando, vamos, sentada, digamos allí tomando nota, él cree que precisamente trabaja para el hotel. Pero ¿cuál es su sorpresa al ver que ni siquiera estaba contratada? Pero lo hace tan bien y es tan guapa, además, que no duda en contratarla. De esta y de muchas series más, como por ejemplo La Ley de Los Ángeles, como Canción Triste de Hill Street, como Luz de Luna, ¿os recordáis a Bruce Willis y a Sybil Shepherd desenmarañando en tuertos y misterios, siempre con esa guerra de sexos que tenían, con esos fabulosos chistes que hacía Bruce Willis? Realmente maravillosa también. Hablaremos de Luz de Luna, también de una serie que es considerada por los críticos como una de las mejores de la historia, que es Las Chicas de Oro. Si os acordáis, por ejemplo, de las aventuras y desventuras de Dorothy Zbornak, de Blanche Devereaux, de Sofía Petrillo y de, si mal no recuerdo, Rose Nyland, aquella chica que venía del pueblecito sueco de Senolaf, en aquel chalecito tan idílico de Miami. También tengo varias temporadas de todas aquellas de esa serie de Las Chicas de Oro, que fue premiada con multitud de premios Emmy y de Globos de Oro para todas sus protagonistas. Recordáis, por ejemplo, cuando Sofía Petrillo decía Sicilia, 1922, y empezaba a recordar anécdotas todas muy graciosas, o cuando se reunían precisamente en la cocina junto a aquella mesita y empezaban a contar los problemas de una de ellas y el resto se los resolvía. Recordáis, por ejemplo, los ligues de Blanche Devereaux, todas las caídas que tenía Rose Nyland, los comentarios tan sumamente
irónicos y con doble sentido de Sofía Petrillo y los gestos de Dorothy Zbornak cuando precisamente Rose hacía uno de sus chistes habituales pero sin querer hacerlo. Aquella serie era completamente fabulosa y se desarrollaba en Miami. Pero en Miami en una situación, en un chalecito y en una zona como muy idílica. Y todo lo contrario, en un Miami más oscuro, en un Miami más policiaco, lleno de prostitución, de drogas, se desarrolla lo que para mí es la gran serie de los 80, que es Corrupción en Miami. Don Johnson y Philip Michael Thomas, a las órdenes de el teniente Castillo, Edward James Olmos, y con sus compañeros, con Sandra Santiago, con Olivia Brown, que me acuerdo cómo se llamaba, y también con otros dos compañeros que eran Michael Talbot y John Diehl, realizan una de las mejores series de todos los tiempos. Hace poco os hablé de Juego de Tronos, pero para mí Corrupción en Miami sigue siendo una de las más grandes, la más grande de la época de los 80. Para mí Corrupción en Miami fue, dentro de los años 80, pues como Ciudadano Kane dentro de los años 40. Una serie de televisión que lo englobaba todo respecto a de los años 80. La estética, la banda sonora, muchas de ellas canciones compuestas por Phil Collins. ¿Recordáis la banda sonora del tema de Sonny Crockett o de la introducción de Jan Hammer con todos aquellos sonidos electrónicos? La moda. ¿Os acordáis cómo iban vestidos Philip Michael Thomas y Don Johnson en la serie? Con esa lancha imponente que saca, y sobre todo los Ferrari fabulosos en toda la película, en todas las series. Corrupción en Miami fueron 117 capítulos llenos pues de la estética de los 80. ¿Os acordáis de aquellos decorados que parecían hechos como de videoclip, con todo ese vestuario que parecían sacados de la MTV, con todas esas canciones pop que se convirtieron todos los éxitos, todas las canciones que aparecieron en la serie de Corrupción en Miami fueron todos luego grandes éxitos de ventas? Y en la radio, madre mía, anda que no oí yo a muchísimos cantantes e indie grupos de la época que tocaron precisamente en Corrupción en Miami. Y luego también Corrupción en Miami fue una serie donde aparecieron muchísimas grandes estrellas incluso del Hollywood actual, como por ejemplo Johnny Depp, como por ejemplo Julia Roberts, haciendo sus primeros pinitos antes de sus primeras películas. La verdad es que Corrupción en Miami para mí, como serie de televisión de los 80 fue sin duda la mejor con diferencia. Porque además es que, al igual que en las grandes películas del Hollywood de los años 30, 40 y 50, de la era de oro de Hollywood, marcó una época y marcó una manera de vestir, una estética, un tipo de música, un comportamiento. ¿Quién no recuerda pues las sombreras anchas, los peinados a lo afro que llevaba, por ejemplo, Sandra Santiago, o por ejemplo también los modelos maravillosos y estupendos que sacaba Don Johnson, que era sin duda el policía más elegante de todos los tiempos? De todo esto y de muchísimos recuerdos más de todas aquellas décadas 70, de los 90, pero sobre todo de los 80, os voy a hablar en esta nueva sección que yo inauguro con muchísima ilusión. Fijaos, me ha salido hasta un pareado. La retrosección. Espero que os quedéis conmigo en todos y cada uno de los vídeos que vaya subiendo, porque prometen ser apasionantes, llenos de recuerdo y sobre todo muy nostálgicos. Espero que os haya gustado este vídeo y quedaos conmigo en esta sección porque pretende ser, o lo que yo voy a poner en ella, va a ser el alma, corazón y vida. Los 80 fueron para mí una época en la que yo viví mi niñez con una gran intensidad, con una gran alegría, con gran devoción y con gran felicidad. Y todo ello lo voy a expresar dentro de todas estas series, películas, bandas sonoras y música de aquella época totalmente inolvidable para mí, y que además está siendo motivo de exposición en muchísimas películas hoy en día del Hollywood, y también en aquellas series como por ejemplo Stranger Things, que ya va por su 4ª temporada, porque lo retro sin duda está de moda. Espero que os haya gustado este vídeo, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y atentos a la retrosección. Promete ser inolvidable. Hasta mañana.